Mire, como sabe, precisamente el día de hoy también se conmemora el Día de los Santos Inocentes y por ello muchas veces las personas utilizan canales que son importantes y que deberían de ser utilizados para cosas de emergencias, para hacer bromas, pues ahora sí que pues con todo lo que eso implica. Y para platicar respecto a eso, saludo con mucho gusto al doctor Salvador Guerrero Chiprés, titular, coordinador general del C5 de nuestra ciudad. Buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Berenice, primero que nada, felicidades a ti, a todo tu equipo allá en Canal 21 y por supuesto a toda la audiencia que ustedes tienen. Ay, muchas gracias, doctor. Oiga, pues ya estábamos adelantando de este tema y precisamente el C5, como es el que maneja este número, que es el 911, que todos conocemos como un número de referencia para emergencias, pues es el que recibe sobre todo estas llamadas que son de broma y que muchas veces no se dimensiona pues cuánto afectan realmente a nuestra sociedad. ¿Cuántas llamadas reciben más o menos al año que son de broma, doctor? Bueno, pues para ser exactos, el año pasado tuvimos 288,547. En este momento, al día de hoy, en lo que va del año, tenemos 153,316. Así que hay un enorme número de llamadas que catalogamos nosotros como no procedentes y al mismo tiempo hay que señalar que ha evolucionado ligeramente la cultura cívica. No debería haber ninguna llamada dolosa, de broma o que no tiene nada que ver con urgencia y emergencia, como tiende a ocurrir más en los países más desarrollados, pero nos estamos acercando a eso. Así que con todo y todo hay una disminución de 47% en el número de llamadas no procedentes. ¿Cuáles son esas? La gente llama y cuelga, simple y sencillamente. O la gente llama, le preguntan cuál es su emergencia, le hacen 2 o 3 preguntas, se mantienen la conversación y después cuelga. O eventualmente procede algún tipo de broma, para no hablar de hostigamientos o insultos que también se presentan. Hay que señalar que esto es coincidente con la oportunidad de evolución de cultura cívica que se registra en el caso de los tótems, las cajas metálicas que tienen 2 cámaras, una a cada lado, o también con los sistemas tecnológicos de vigilancia, es decir, todos los aparatos que constituyen la robustez del sistema de videovigilancia de la capital, porque también se accionan estos botones. El año pasado, hace 14 meses, encontramos que el 75% de las ocasiones, hombres sobre todo, el miércoles en la noche hasta el sábado en la madrugada, son los que accionaban estos botones solamente por travesura y está registrado en la cámara. Entonces, sean llamadas de emergencia, se trate de los botones de auxilio, hay que recordar que existe un marco normativo, además de esta oportunidad de evolución de cultura cívica, y ese marco normativo establece penas que en un extremo van hasta 2 años de prisión y en el otro hasta 18 horas de trabajo comunitario por reportes de emergencia con fines ociosos, dolosos o traviesos, vamos a usar ese eufemismo. Doctor, la cantidad que nos dijo de llamadas del año pasado y también la de este año, pues es impresionante, la verdad, no esperaba que fuera tanto el número. ¿Qué porcentaje significa esta cantidad de llamadas falsas o de broma que se realizan comparado con todas las llamadas que ustedes atienden más o menos al año? Bueno, en el caso de las no procedentes, es decir, las que no tienen que ver con urgencias o emergencias, sean accionar botones de auxilio de pánico o se trate también de llamar a cualquiera de las 6 líneas, 911, 089, asterisco 765, asterisco 0311, que es la de Locatel, asterisco 426, que es la del Lago, o 55 50 36 3301, que es la de combate, extorsión y fraude en la capital nacional. Diríamos que el volumen total hace 14 meses se acercó al 60% y eso quiere decir pues prácticamente 5 millones de esas llamadas, pero de las que son bromas propiamente es una proporción mucho menor. Claro, en llamadas... Ya te la comenté hace un momento, en este instante estamos hablando de 154,000 en lo que va de este año. Claro, y en estos casos de llamadas no procedentes y que se tienen que canalizar a otros servicios, otras áreas e instituciones, sino las que son específicamente malintencionadas, de juego, de broma, ¿alguna vez se ha dado el caso de que se activen servicios de emergencia, además de las líneas telefónicas, y que se den cuenta que precisamente pues no había nada que atender realmente, una urgencia? No, de hecho sí, y ese es el problema, porque estamos hablando de actitudes, comportamientos, hechos que colindan literalmente con lo delincuencial o lo criminal. Pongo el ejemplo de un caso de un señor que eventualmente en la frontera en la colindancia entre Cuauhtémoc y Gustavo Amadero,
llamó para pedir auxilio ante un ataque cardíaco y había solicitado a alguien más una ambulancia que iba a ser canalizada a esa área. Entonces la persona que en la historia falsa llamó la ambulancia primero, fue enviada esa ambulancia a ese lugar para simplemente verificar que no había nada, al mismo tiempo que afortunadamente hubo una ambulancia que se ocupó de atender el caso que estaba poniendo en riesgo la vida de esa persona. Así que ese es el tema, que en el caso más grave estamos hablando prácticamente de una situación en la cual la fatalidad se asoma después de que la broma quiere imponerse e imponérsele desde algunos segmentos de la sociedad a las instituciones que han hecho un enorme esfuerzo. Aquí tenemos en la Ciudad de México el mayor número de policías y la mejor policía del país. Tenemos el sistema de videovigilancia más robusto del país, pero tenemos una gran oportunidad para constituirnos en una comunidad que defiende cultura cívica y los valores de la comunidad que implican respetar también los servicios de emergencia y utilizarlos únicamente cuando son indispensables. Doctor, ¿cómo se ha reforzado la estrategia del C5 para poder diferenciar más prontamente cuando son llamadas reales y cuando son falsas? Bueno, básicamente nosotros a la segunda o tercera pregunta en los últimos 14 meses ya podemos identificar este proceso, pero sí hay que señalar que hay personas que tienen dolo e inteligencia y pueden presentar en la broma en la que están haciendo tal vez una apuesta en una fiesta o algo para fingir que se tratan ellos mismos de víctimas en un asunto dentro del hogar, en el espacio público por un accidente o eventualmente en cualquier otra situación que puede ser el transporte público y donde fingen que están siendo víctimas o fueron víctimas de un incidente delictivo. Entonces, aunque haya esas preguntas, hay que recordar que el sistema no puede dudar cuando se trata de una historia verosímil y entonces se envía, por ejemplo, la ambulancia. Hay que recordar que en el C5 trabajamos 28 instituciones locales y federales y que en los otros 7 C2, los centros de comando y control, también hay una supervisión regionalizada y especializada, donde están los monitoristas, las personas que atienden el teléfono, las personas que conectan como enlace con la policía, los bomberos y las ambulancias. Así que en todo sentido, este año es una gran oportunidad para reflexionar cómo vamos a mejorar, no solo desde el C5 o del gobierno de la ciudad, sino como comunidad frente a la amenaza de la sobrecarga de trabajo y el desgaste institucional que puede implicar que haya todavía el día de hoy alrededor de 55% de las llamadas que son no procedentes, de la misma manera que alrededor del 60% de las veces en que se acciona el botón de auxilio también es por mera, repito el eufemismo, travesura. Doctor, por último, ¿a qué atribuye esta reducción de casi 50%? Ya nos mencionaba 47%, el número de llamadas falsas del año pasado a este año, porque es un número, pues vamos, importante. Se han trabajado con campañas de sensibilización, de concientización. ¿Qué se ha hecho al respecto también? Bueno, desde hace 14 meses nosotros difundimos el marco normativo que plantea precisamente las sanciones. Estamos hablando del Código Penal de la Ciudad de México, que en el artículo 211 plantea hasta 2 años de prisión y también las multas de hasta 2,857 pesos. Y en el caso de la Ley de Cultura Cívica, pues está el artículo 28 que plantea de 20 a 36 horas de arresto o hasta 18 horas de trabajo comunitario. Se ha difundido eso. Hemos trabajado mucho con segmentos de la sociedad civil, con cúpulas empresariales, con escuelas, con universidades, con legisladores, con los medios de comunicación, porque nuestro propósito es reconocer a la cultura cívica como un indicador del desarrollo. Y pongo el caso de lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, donde 1/10 parte del número que nosotros tenemos en proporción, 1/10 parte son llamadas de este tipo. Aquí son 9 veces más de las que tienen en Inglaterra. Y lo menciono porque a fin de cuentas ahí hay un modelo de policía, de videovigilancia y también de cultura cívica. Y con esto concluyo. Hay un estudio de 1963 que se llama Cultura Cívica que aborda 5 naciones, que es Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos y México. Y México en 1963 salía en último lugar en cultura cívica. No sé qué pasaría si ese estudio se hiciera hoy. Pues queda más que ahora sí que demostrado que la infraestructura es muy importante, pero también la cultura cívica, precisamente para hacer más eficientes los servicios y crear seguridad entre todas y todos. Doctor, como siempre, le agradecemos mucho que nos otorgue estos minutos para Informe Capital. Muchas gracias y buenas noches y feliz año. Hasta luego. Feliz